Dicen que el amor lo puede todo. Entonces, ¿serías capaz de amar a alguien que su memoria se reinicia todos los días? En esta ocasión te traeremos el resumen de la película Don't Forget I Love You. En español, No olvides que te amo. Esta película comienza cuando Lu Yao despierta y se da cuenta que está rodeado de muchas notas. Entre ellas, un libro que le dice que hace 18 meses le realizaron una operación en el cerebro y que desde ese momento su memoria se reinicia todos los días, pero sí puede recordar todo lo que ha vivido antes de su operación. Posteriormente, Lu Yao en su consulta con el médico, se le propone que ingrese a un experimento en el que van a usar el subconsciente para potenciar la memoria. Por otro lado, su amigo le consigue una oportunidad para que componga una canción de un álbum muy importante, ya que él es compositor, a lo que él, después de negarse, finalmente acepta. Lu Yao, en camino a su terapia, ve a una chica graciosa y le toma fotos. Posteriormente, llegando al consultorio, se da con la sorpresa que ella es su terapeuta, Xin Yu. Xin Yu se presenta y le dice a Lu Yao que primero se quite los zapatos y camine por la alfombra. Luego le da de tomar jugo de zanahoria con picante. Posteriormente le realiza una serie de preguntas y en una de estas le pide que mencione la canción con la que perdió. Él responde y se pregunta por qué perdió, a lo que ella le contesta de manera exaltada que es porque el tema de la canción menciona que a los hombres les gusta estar con dos mujeres al mismo tiempo. Luego Lu Yao, al ver a Xin Yu resentida, le pide que le hable sobre sus problemas personales, ya que no recordará nada al día siguiente. Entonces le habla sobre Maxine, quien le ha engañado varias veces, y justo en ese momento su ex la llama, por lo que la prota contesta, y Yu Lao canta una canción sobre todos los defectos de su ex, que anteriormente Xin Yu había mencionado. Posteriormente, una de sus tantas citas se ve interrumpida por una emergencia. De regreso a su casa, Yu Lao encuentra a la psicoterapeuta y le dan aventón. Llegando a su destino, este le ayuda a detener la fuga de agua. En eso aparece su ex a reclamarle, ocasionando así una pelea entre Lu Yao y el ex de Xin Yu. Posteriormente, Xin Yu le cuenta a Lu Yao que siempre quiso ser una poeta, pero renunció por las malas críticas que recibió. Entonces Lu Yao le cuenta que en sus inicios como compositor de música tampoco le fue bien, pero ignoró las críticas y sigue perseverando. Luego vemos cómo juntos cantan una canción. Después de lo ocurrido, Lu Yao le pide a Xin Yu que sea su letrista, pero esta le dice que no, porque están excediendo los límites de relación, a lo que le responde diciendo que si ella accede, esta puede ir a su casa y ver cómo vive un paciente amnésico, obteniendo así más información para su investigación, por lo que ella acepta. Después de tomarse fotos, comienza a llover, por lo que juntos corren cubriéndose con un plástico. Luego vemos cómo él intenta besarla, pero ella lo rechaza, diciendo que es su terapeuta, y se va. Lu Yao, antes de dormir, registra todo sobre Xin Yu para no olvidarse de ella. Al día siguiente, Xin Yu visita a Lu Yao y empiezan a componer una canción, realizando diversas actividades para inspirarse. Luego vemos cómo ambos graban la canción y luego tienen una noche de pasión. Posteriormente, Lu Yao envía un correo al taller recomendando a Xin Yu como letrista y registra todo lo que sucedió. Al día siguiente, Lu Yao va a su consulta médica junto a su hermana. Le comenta al médico que está enamorado, por lo que quiere probar un tratamiento avanzado para recuperar su memoria, pero lamentablemente ya han intentado de todo pero nada ha funcionado. Xin Yu pasa por la oficina de la doctora Xu y le cuenta sobre el progreso de Lu Yao, por lo que la doctora le dice que para su próxima sesión todos los estudiantes del doctorado estarán observando. Posteriormente, la hermana de Lu Yao visita a la psicoterapeuta y le pide que se aleje de su hermano, pero Xin Yu le responde diciendo que los sentimientos de ella por Lu Yao son verdaderos, pero este le dice que ya eliminó todo rastro de ella del registro de Lu Yao. Más tarde, Lu Yao va a la cita con su psicoterapeuta, sesión que se lleva a cabo en otro lugar, debido a que los estudiantes del doctorado también estarán observando la sesión. Xin Yu se presenta y le dice que realicen las actividades que hicieron las anteriores sesiones, pero él se niega. Posteriormente, a Lu Yao le resulta familiar el aroma a lima y se pone a tararear la canción que compusieron ambos, por lo que Xin Yu no puede contener las lágrimas y sale corriendo de la sesión. Posteriormente, la directora llama a su oficina a Xin Yu y le dice que no puede
continuar con el caso de Yulao, ya que de ahora en adelante ella será a cargo, y la felicita por su buen trabajo. Por la noche, Shin-Yu revisando su correo encuentra un mensaje del taller, en el cual le mencionan que aceptaron su trabajo. Mientras tanto, Lu-Yao revisando sus cosas encuentra la foto que se tomó con Shin-Yu debajo de su cama, y tras enterarse de toda la verdad, gracias a su amigo, se va a confrontar a su hermana, y luego de una pequeña discusión, ella le devuelve todas las cosas que le pertenecen, le pide disculpas a su hermano y se reconcilian. Entre esas cosas estaba una carta que le dejó Shin-Yu, en la que le agradecía por ser el primero en confiar y alentarla a seguir sus sueños. Además, le decía que a ella le gustaba él por cómo era actualmente. Posteriormente, vemos como en la presentación de la canción se encuentra Shin-Yu, quien recuerda tristemente todos los momentos que pasó con Lu-Yao. Cuando ambos se encuentran saliendo de la presentación, Lu-Yao recuerda el aroma lima y también a la protagonista, por lo que decide coger un micrófono y llamarla por su nombre, por lo que luego ambos corren a encontrarse. Después de 4 meses de estar juntos, Lu-Yao pasa su primer cumpleaños junto a Shin-Yu. Posteriormente, Shin-Yu se da cuenta que está embarazada, por lo que Yulao queda en shock, pues debido a su condición no quiere ser egoísta con su bebé, pero Shin-Yu le dice que mientras ambos estén juntos todo saldrá bien. En un control que le realizan a Shin-Yu, le dicen que su bebé está saludable, pero ella tiene un alto riesgo de sufrir preeclampsia. Luego vemos cómo Lu-Yao compra muchas cosas para su bebé, y como de costumbre, Shin-Yu graba todo para que Lu-Yao no se olvide de todos los momentos felices que pasan juntos. Una noche, Shin-Yu se encuentra por la calle, cuando de repente se desmaya, por lo que es auxiliada y llevada al hospital, donde le dicen que tiene preeclampsia, por lo cual deben actuar rápido, por lo que ella pide primero ver a Lu-Yao, pero él aún no llega. Luego vemos cómo el parto es complicado, por lo que el doctor le dice a Lu-Yao que Shin-Yu perdió mucha sangre y que es posible que no sobreviva. Momentos después, Lu-Yao se va a ver a Shin-Yu. Él le pide que no lo abandone, a lo que ella le responde que no lo dejará solo, pero lamentablemente Shin-Yu fallece. Posteriormente, vemos cómo es otro día para Lu-Yao, el cual, como de costumbre, despierta y no recuerda nada. Luego visita a su hermana, la cual le deja a cargo de su supuesto sobrino. Luego vemos cómo el bebé está llorando, por lo que Lu-Yao decide llamar a su hermana para que le ayude, pero al llamar a su trabajo, le dicen que no ha ido a trabajar, porque está celebrando un evento conmemorativo de un familiar. Entonces, Lu-Yao decide ir para averiguar de qué se trata. Llegando al lugar, ve una foto de Shin-Yu, y al entrar al salón, ve que su hermana quiere presentar un video realizado por Shin-Yu para su bebé. En este proyectan todos los momentos felices de ellos juntos, concluyendo finalmente con un mensaje en el que Shin-Yu dice que siempre cuidarían de su papá y serían una hermosa familia feliz como siempre Shin-Yu había imaginado. Para concluir con esta hermosa historia, vemos en la escena post crédito cómo Lu-Yao inicia su día recordando a su bebé y pasa el tiempo con él recordándole también a su mamá y realizando diversas actividades juntos. Fin. No se olviden de suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video.